Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Continuamos compartiendo y reflexionando sobre textos de la Bhagavad Gita. En este caso, vamos a recordar que estamos en el capítulo número 10, titulado La opulencia del Supremo. La conexión está muy inestable y mala, así que es probable que el audio o la llamada se interrumpa y vuelva a reconectarse, así que haremos lo posible porque el mensaje quede lo mejor grabado para después poderlo transmitir. Entonces estaba diciendo que estamos en el capítulo número 10 de la Bhagavad Gita, titulado La opulencia del Supremo. Ayer comenzamos a leer o compartimos sobre un texto que junto a 3 textos más constituyen quizás la esencia del capítulo número 10 y constituyen también de los textos más importantes de la Bhagavad Gita. Entonces vamos a releer el texto de ayer, así como también ese texto y el texto anterior a ese para poder integrarnos de manera coherente y entender los otros textos que vienen a continuación. Primero vamos a recordar que habíamos leído en el verso número 8 lo siguiente. El Señor decía: yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Decíamos que en ese verso se establece la diferencia entre el conocimiento teórico sobre Dios y el conocimiento real y práctico desde la fe verdadera sobre Dios. Cuando el conocimiento es teórico, uno no se entrega por completo a Dios porque no lo conoce realmente, no tiene la experiencia de Dios. Lo que tiene es simplemente una acumulación de informaciones que hablan sobre algo que se llama Dios. Pero cuando uno lo conoce de manera personal o tiene una experiencia con ese Señor, entonces si uno comprende que en verdad Él es la fuente de todo, por naturaleza uno se entrega al Señor y quiere dedicarse a su servicio devocional. Vamos a suponer que ya una persona comprendió eso y que está dispuesta y entregada completamente al servicio del Señor, que ha comprendido es la fuente de todo. Entonces el verso siguiente decía, o sea, ya esa persona que se entregó al servicio del Señor es un devoto, por supuesto. Entonces decía, el verso siguiente: los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten, gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. O sea, cuando una persona ha comprendido a su debido tiempo que en verdad el Señor Supremo es la fuente de todo y tiene fe completa en esa comprensión, esa persona siente deseo de entregarse a Dios, se entrega a su servicio, entonces eso lo va convirtiendo en devoto y cuando ese devoto llega a purificarse completo de sus contaminaciones antiguas o sus viejas tendencias, entonces ese devoto queda perfectamente establecido en el amor por Dios. Y en ese establecimiento, entonces, su mente siempre está pensando en Dios, siempre está recordando a Dios, siempre está consagrándose al servicio de Dios y siempre siente gran satisfacción en hablar sobre Dios con otros devotos u otras personas que sientan el mismo amor por Dios. Entonces vamos a ver aquí en el verso 10 y 11 qué dice el Señor sobre ese tipo de persona en relación al conocimiento. Dice, texto número 10. A aquellos que están
constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Y el texto 11 dice: para otorgarles una misericordia especial, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Entonces el Señor está explicando que aquellas personas que sinceramente desde su corazón han comprendido la grandeza de Dios y han comprendido a Dios como persona y lo maravilloso que es Él, y simplemente se han entregado por plena voluntad y por propia voluntad a Él, entonces Él les da la inteligencia necesaria por la cual pueden llegar a Él. Y en el siguiente verso está diciendo que Él en persona, desde su corazón, con la deslumbrante antorcha del conocimiento, disipa la oscuridad que nace de la ignorancia. Si echamos un vistazo a nuestras propias vidas y a la vida de casi todas las personas que transitan algún tipo de sendero relacionado a la espiritualidad, vamos a ver que en algún momento o a veces durante toda la vida centramos nuestra atención en el conocimiento adquirido por diferentes métodos: autoestudio, escuchando a alguien, estudio de literatura, búsqueda de algunas cosas antiguas que hay por ahí extraviadas y queremos conocerlas. O sea, situamos al conocimiento como un fruto de nuestro propio esfuerzo y de nuestra propia capacidad o raciocinio. Sin embargo, aquí el Señor está diciendo algo muy diferente con respecto a la manera de obtener verdadero conocimiento y a la manera de desarrollar o utilizar una inteligencia apropiada que nos sea útil en verdad para comprender cada vez más a la suprema personalidad de Dios. Aquí el Señor está diciendo que Él le da a su devoto puro la inteligencia necesaria para que llegue a Él, o sea, para que pueda venir a Él. O sea, le dice: yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. La inteligencia es la capacidad de discernir cuál es la respuesta, la conducta, el modo apropiado y cuál es el no apropiado para realizar algo. Entonces la inteligencia, cuando se relaciona con el Señor Supremo, entonces es la que te permite discernir qué te lleva a Dios y qué no te lleva a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Esa inteligencia relacionada con el Señor Supremo, esa inteligencia que te permite a cada momento discernir qué es adecuado y qué no es adecuado para acercarte cada vez más a Dios de forma real y segura, dice el Señor que es Él quien la da. Ese tipo de inteligencia no se puede obtener por estudio de literatura, no se puede obtener por especulación filosófica, por empezar a debatir sobre las diferentes teorías sobre Dios. Ese tipo de inteligencia la otorga el Señor a su devoto puro, o sea, a aquella persona que sinceramente desde el corazón está haciendo todo lo posible por entregarse por completo al servicio de Dios. Entonces, cuando el Señor otorga esa inteligencia, eso se llama Buddhi Yoga. O sea, este Buddhi significa inteligencia o capacidad de discernir, y yoga significa, además de juntar, yoga también significa actividad mística. Otro significado de la palabra yoga es actividad mística. O sea, una actividad que se realiza en el plano trascendental y tiene un resultado trascendental. Así que Buddhi Yoga es como, mediante la inteligencia, uno se puede dar cuenta, puede comprender cuál es la actividad mística favorable para entrar en relación con Dios. Entonces quiere decir que Buddhi Yoga significa servicio devocional también, porque la única actividad mística favorable para entrar en relación directa con el Señor Supremo y perfeccionar esa relación es a través del servicio devocional. Entonces, fíjense qué interesante. El servicio devocional nos
proporciona también la disposición adecuada para que Dios nos otorgue la inteligencia de comprenderlo y poder decidir el modo más adecuado para llegar a él. Y el propio servicio devocional es aquella meta que esa inteligencia nos muestra. O sea, esa inteligencia nos muestra que el propio servicio devocional sincero y desarrollado adecuadamente es lo único que nos puede llevar al Señor. Comprender eso es el éxito de toda la existencia humana. Cuando uno llega a esa comprensión y uno con determinación se entrega al servicio devocional o al cultivo del servicio devocional, entonces automáticamente toda la vida de uno se reorienta y todas aquellas cosas que no se pueden comprender por estudio filosófico, todas aquellas cosas que no se pueden comprender ni alcanzar por práctica de rituales u otras regulaciones, todas aquellas cosas que no se pueden comprender por el simple hecho de la meditación centrada en el corazón, entonces se vuelven accesibles a través del servicio devocional entregado y sincero a la suprema personalidad de Dios, siguiendo el proceso adecuado que es progresivo, pedagógico y didáctico. Pero en el verso siguiente habíamos dicho que el Señor decía, para otorgarles una misericordia especial, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. A veces la palabra conocimiento también vemos que se puede confundir con la palabra instrucción, con la palabra nivel académico, con la palabra cuánta información tiene una persona sobre los temas de la mística, de la espiritualidad. Y entonces volvemos al mismo punto. Las personas nos encaminamos deseosos de obtener conocimiento por nuestros propios esfuerzos hacia la comprensión de algo que está más allá de la inteligencia y la mente material. Es importante comprender que Dios está más allá de la inteligencia y la mente material. Nuestra inteligencia y nuestra mente, tal y como la estamos usando en este mundo, se llama material porque simplemente se ha nutrido, se ha construido, o sea, toda la construcción que hay en esos campos se ha elaborado a partir de la experiencia material. Toda la información que usted obtiene en este mundo es a partir de su experiencia material o de la experiencia que otro tuvo y se la transmite a usted. Su familia le enseña desde pequeño cómo cepillarse los dientes, cómo hablar, cómo esto, qué se debe hacer, qué son hacer, le transmite cosas sobre enfermedades, sobre que no coja mucho sol si está intenso, que no se moje en la lluvia cuando es invierno. O sea, y después en la escuela se encargan de transmitirle unos conocimientos un poco más científicos y elaborados. Pero eso quiere decir que todo lo que se va almacenando en su mente y todo lo que va procesando después su capacidad de inteligencia, su potencia de inteligencia, está basado en la experiencia y el conocimiento material. Entonces, el intelecto material, tal y como lo conocemos, es muy útil, pero es solamente útil para asuntos materiales de supervivencia o de socialización. Pero el intelecto, tal y como lo conocemos y tal y como lo utilizamos, de nada nos sirve en el conocimiento de Dios. Nos sirve para leer libros y almacenar información, muchos textos, en qué página se encuentra, en qué capítulo, no sé cuántos autores, la historia de sus autores, no sé cuántas biografías de místicos, pero solo para eso. Pero nada de eso es Dios. Entonces, si queremos utilizar nuestra potencia de inteligencia o buddhi para llegar a Dios, tenemos que depender completamente de Dios. El Señor dice en este texto, para otorgarles una misericordia especial. ¿A quién? A aquellos devotos, a aquellas personas que están entregadas completamente a Él, a aquellas personas que Él les ha dado o le está dando la inteligencia por la cual pueden ir a Él, o sea, la práctica del servicio devocional. Dice que para otorgarles una misericordia especial, Él mismo, en persona, fíjense eso, para otorgarles una misericordia especial, yo
sea, nadie más, yo, morando en sus corazones. Vamos a recordar que dentro de los modos de expresión o presencia del Señor tenemos a Paramatma, o sea, la superalma, que es una expansión o una representación del Señor que está junto a cada entidad viviente, o sea, en el centro de cada entidad viviente, allí se encuentra Él como testigo y compañero eterno, que es el que permite que esa entidad viviente pueda permanecer en el cuerpo en el que se encuentra. Entonces, desde esa expansión o desde ese personaje, el Señor Supremo dice que Él destruye con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Vamos a recordar que la entidad viviente está metida en un mundo de ignorancia que es conocido como conciencia material, en el cual ha perdido su noción de identidad. Lo primero que ha hecho la entidad viviente es olvidarse de quién es. Cuando la entidad viviente entra a la conciencia material, desde el primer momento en que entra, automáticamente olvida su identidad original. Y cuando olvida su identidad original, queda en ignorancia total, porque no hay mayor ignorancia que la de no saber ni quién eres. Ignorancia no es que tú no sepas matemáticas, no sepas de artes, no sepas de filosofía. Esos son conocimientos académicos que no son necesarios para sobrevivir. La mayor de todas las ignorancias es que tú no sepas ni quién tú eres, o que estés confundido con respecto a tu identidad. Por tanto, la entidad viviente, si entra en este mundo material, cae en ignorancia, o sea, cae en ignorancia. Menos el Señor Supremo o sus representantes puros que nunca caen en ignorancia. Pero todos nosotros en este mundo material estamos en ignorancia y llevamos muchas vidas, incontables vidas en ignorancia. Entonces, es una tontería pensar que nuestra inteligencia está lúcida e iluminada. Porque si nuestra identidad está confundida, entonces todas nuestras potencias, inteligencia, mente, sentido, etcétera, etcétera, están siendo utilizados desde la confusión, o sea, de un modo también confuso. Así que el resultado que nos puede dar esa potencialidad utilizada así, nunca es un resultado correcto y mucho menos trascendental. Solamente cuando la inteligencia es manejada por el Señor Supremo y el Señor Supremo desde el propio corazón va ilustrando según su voluntad, va indicando, va instruyendo de conocimiento según también la manera que Él decida hacerlo. A ese practicante o a ese devoto puro que sinceramente está deseando relacionarse cada vez más con Él en una actitud de servicio devocional, entonces el Señor le da un tipo de conocimiento que es conocido como conocimiento trascendental y es independiente. Todo lo que otorga el Señor Supremo en nuestra vida es completamente independiente. La misericordia de Dios, tienes que comprender esto, la misericordia de Dios no depende de ningún elemento, variable, condición, nada de este mundo material. El conocimiento que otorga Dios no está en dependencia de si tú eres hombre o mujer, niño, adolescente, joven, adulto o persona ya mayor o estás en la vejez. No depende si tienes salud o si eres enferma, si eres religioso de una práctica determinada o de ninguna, si vives en el llano o en la montaña, si eres de una familia tradicional o de una familia que está hecha un problema. No depende si eres huérfano o si eres criado por una monja. No depende si eres calvo o si tienes cabello largo. No depende si tienes cuarzo colgado en el cuello o si no tienes ninguno. No depende si has leído alguna vez algún libro sagrado o no has leído ninguno. El conocimiento del cual habla el Señor, que destruye la ignorancia, es un conocimiento que Él transmite para otorgarle una misericordia especial a su devoto sincero. Solamente el Señor o el representante puro del Señor puede transmitir
ese conocimiento. A veces pasamos la vida esforzándonos, estudiando cantidad, todos los textos. Ahora sí pensamos que si leemos tal texto y lo estudiamos y lo analizamos vamos a comprender. No, ese no es el camino. El estudio es necesario y adecuado porque nos va dando información que nos va a ir despertando el interés por el Señor Supremo. Pero no es ese estudio el que nos transmite el conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental nos lo transmite el propio Señor Supremo. Una vez está conforme con la sinceridad de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que quedarse completamente limpio en cuanto a sinceridad. Él tiene que ser completamente sincero. Tenemos que tener el deseo totalmente sincero de entregarnos al Señor. Cuando ese deseo habita en nuestro corazón y ese deseo está reforzado por una fe inquebrantable en el Señor Supremo, aunque no lo entendamos todavía, hay dos cosas que van de la mano en el proceso de crecimiento espiritual: la fe y el conocimiento. La fe siempre llega primero. El conocimiento surge en virtud de esa fe. Si no hay fe, nunca va a llegarse al conocimiento. Se llega a un conocimiento teórico, técnico, todo eso está muy bien, pero no conocimiento revelado o trascendental. El conocimiento espiritual es un conocimiento revelado. Esto quiere decir que no lo cultiva usted por su propio esfuerzo. Usted se prepara y cuando usted esté listo, usted va a ir teniendo acceso a ese conocimiento. El conocimiento está allí porque el conocimiento es uno con el Señor y el Señor siempre está allí. Eres tú, soy yo, somos nosotros quienes no estamos en la disposición adecuada para acceder a Él. O sea, estamos habitando en planos diferentes. Estamos metidos en el plano del mundo material, sus ilusiones, sus deseos, sus sueños, y el conocimiento trascendental o conocimiento espiritual no habita en el mundo material. Usted puede recorrer el mundo material, el planeta Tierra, centímetro por centímetro, ruinas por ruinas, pirámide por pirámide, cueva por cueva, templo por templo. Usted puede recorrerlo completo. Usted puede recorrer el sistema solar completo. Usted puede recorrer la galaxia completa. Usted puede recorrer todos los universos completos. Que usted no va a encontrar en ningún lugar del universo el conocimiento original. Porque el conocimiento original le pertenece al Señor Supremo y solamente habita en el Señor Supremo. No hay manera de acceder al conocimiento original perfecto a no ser que accedas al Señor Supremo. No hay modo, no hay modo. Y al Señor Supremo no lo puedes obligar a que te dé el conocimiento. El Señor Supremo no te va a dar el conocimiento por perseverancia. Porque tú perseveras, Señor, dame el conocimiento, Señor, dame el conocimiento. No. El Señor Supremo simplemente te va a decir, yo no tengo que darte nada. Mira, el conocimiento está ahí. Tú eres el que tiene que alistarte para simplemente entrar en contacto con Él. Sin purificación no hay conocimiento. Sin transformación personal total y completa no hay conocimiento. Sin sinceridad no hay acceso al conocimiento. Sin humildad no hay acceso al conocimiento. Sin sencillez no hay acceso al conocimiento. Sin sentirnos lo más bajo de lo bajo, lo más imperfecto de lo imperfecto, no hay acceso al conocimiento. Mientras tú te creas que sabes, mientras que tú te creas que ya accediste, entonces nunca vas a acceder. Porque cuando tú te crees que sabes, cuando tú te crees que accediste, entonces ya no te interesa el conocimiento, porque ya tú crees que lo tienes, entonces nunca lo tendrás, porque nunca vas a desear sinceramente tenerlo. Pero, aunque desees tenerlo, si tu deseo proviene de simplemente comprender algo que los otros no han comprendido para tú ser el más adelantado, eso es falta de humildad, no lo comprenderás nunca. Si tu deseo viene de comprender algo que los otros no han comprendido para tu poder vanagloriarte, entonces eso no es humildad, el conocimiento no vendrá nunca. Si tu deseo viene de poder comprender algo para poder hacer ciertos logros de tipo material, tampoco vendrá el conocimiento nunca. El conocimiento trascendental no viene, no se arranca, no se quita,
no se roba, no se viola, nada. Usted lo único que puede hacer es ir transformando su vida, ir asociándose con devotos entregados del Señor, ir pidiéndole al Señor que por favor lo siga ayudando a cambiar, a transformar, a purificarse. No para obtener el conocimiento, porque si usted le pide eso al Señor para obtener conocimiento, entonces usted está haciendo un trance, una propuesta de negocio a Dios. Usted está tratando de decirle, ayúdame a esto porque yo quiero obtener aquello. No, ayúdame, Señor, a transformarme porque yo simplemente quiero transformarme, porque he comprendido que la única manera de poder acceder a tu presencia, Señor, de poder estar contigo, de poder amarte por completo, de poder entregarme a ti, Señor, es transformándome. Así que si yo no me transformo, mi vida, Señor, deja de tener sentido. Porque si yo no logro poder acceder a ti, entonces ¿de qué me sirve vivir? Ese tipo de pensamiento, ese tipo de sentimiento de desesperación frente al Señor surge cuando uno ha comprendido que el Señor es lo único importante de la existencia. Usted ve que usted tiene muchas cosas que son importantes para usted, que han surgido en virtud de su cuerpo, su familia, sus hijos, su trabajo, su estudio, la comida del cuerpo, la salud, no sé qué, no sé qué. Nada de eso es realmente importante frente al Señor, porque sin el Señor y sin una relación agradable con el Señor, entonces todo eso se convierte en causa de sufrimiento para usted. Todo punto de partida tiene que volver al Señor. Tenemos que comprender la necesidad que tenemos de vivir en una relación amorosa con Dios. De eso se trata todo. Tenemos que pasar la vida entera tratando de comprender esa necesidad, tratando de comprender nuestra dependencia de Dios, tratando de comprender el poder de Dios y la incapacidad de nosotros. La frase soy Dios, soy uno con Dios, es muy bonita y muy teórica y muy filosófica y es realidad en un sentido, pero tienes que tener cuidado con ella porque una vez tú te la creas, ya tú no vas a sentir la necesidad de Dios. Porque para qué yo voy a necesitar a Dios si yo soy uno con Dios, quiere decir que yo tengo por mí mismo la capacidad de lograrlo todo. Así que para qué yo quiero a otro diferente de mí si ya yo soy uno con Dios. Tenemos que tener cuidado entonces. El devoto, la única forma que uno se convierte en devoto, primero, es a través del contacto con otro devoto puro, que te contagie, que te despierte en ti ese Shakti o esa fuerza espiritual. Es la única forma. Ahora, la presencia de ese devoto puro aparece en tu vida cuando tú de alguna forma, sabiéndolo o no sabiéndolo, sientes ansias en tu corazón de obtener a Dios. Has comprendido que sin Dios tu vida es por gusto, no tiene sentido, no hay forma, porque cada cosa que tú hagas en tu vida sin Dios, más tarde o más temprano, lo único que va a traerte es enredo y lamentación. Y entonces el enredo y la lamentación te va a atar al ciclo de nacimientos y muertes. Tenemos que comprender que sin Dios, vivir en el mundo material es una trampa constante, donde lo que hoy nos alegra, mañana nos destruye. Entonces cuando comprendemos eso, entonces uno se da cuenta y dice, Señor, por favor, si no logro acceder a ti, si no logro tener una experiencia contigo, si no logro conocerte, si no logro encontrarte, si no logro estar en tu presencia, si no logro desearte, si no logro pensar en ti, si no logro recordarte, si no logro desarrollar ansiedad por siempre estar a tu lado así en presencia espiritual, Señor, entonces mi vida no sirve de nada, mi vida carece de total sentido, Señor. Entonces mejor dejar de existir, dejar de vivir. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, cuando estaba buscando un maestro espiritual para él, o sea, él era joven, estaba buscando un maestro espiritual, entonces él se dio cuenta que había un gran devoto puro que iba a las actividades que su padre, o sea, Bhaktivedanta Thakur, desarrollaba en su ashram, actividades donde solo acudían devotos puros del Señor, y allí conversaban sobre el Señor, bailaban, glorificaban en éxtasis total. Allí iba un señor que se llamaba Gaura Kishora,
Gaura Kishora Das Babaji era como se dice acá en Cuba, en español, en el idioma callejero, en el lenguaje callejero, alguien que estaba fuera de liga, o sea, extraordinario. Era, bueno, un Babaji era a la vista de la gente común, era un loco. Babaji estaba todo el tiempo en conciencia trascendental, él estaba todo el tiempo consciente de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Él no tenía otra cosa que estar todo el tiempo consciente. Entonces, Bhaktisiddhanta supo que aquel era un devoto puro y por tanto era el candidato perfecto para ser maestro espiritual, y él fue allá y le pidió que por favor fuera su maestro espiritual, pero Gaura Kishora no tenía discípulos ni quería tener discípulos, así que le dijo que él no estaba interesado en eso porque él, o sea, porque el muchacho ese dice, porque tú eres arrogante, necio, testarudo, y le dijo una serie de cosas. Entonces Bhaktisiddhanta le dijo, por favor, si usted no me acepta como su discípulo, entonces mi vida no tiene sentido, porque las escrituras dicen que sin un maestro en nuestra vida, sin un devoto puro en nuestra vida se pierde, nuestra vida se hunde, porque así es Maya, así es la ilusión. Entonces sería mejor morir, y si usted no me acepta como discípulo, yo me voy a suicidar, porque para qué quiero seguir viviendo en una vida que me va a enredar cada vez más, porque yo necesito a alguien con la inteligencia clara que me ayude a salir de este enredo. Gaura Kishora le dijo que no, que sí, perfecto, si se quería suicidar, que se suicidara, que a él no le importaba. Problema de él. Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati, que no lo estaba haciendo por teatro, lo estaba haciendo porque él estaba convencido de que si uno no encuentra a alguien que le dé la semilla de amor por Dios en su corazón, entonces la vida no tiene sentido. Bhaktisiddhanta Sarasvati, un joven instruido, sabio, erudito, fue hacia un lugar cercano donde había un viejo puente que daba hacia un despeñadero, y se subió en el puente, listo, preparándose ya, acondicionando su mente para lanzarse y suicidarse, terminar con la existencia material de esa vida que tenía. Y entonces cuando justo se fue a lanzar, una mano lo sujetó y era Gaura Kishora. Y Gaura Kishora entonces le dijo, sin duda alguna, en verdad has comprendido cómo es el asunto, ven que yo te instruiré. Gaura Kishora aceptó únicamente como discípulo en toda su vida a Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Saraswati había comprendido por conclusión propia, por experiencia propia, que el único modo de que la vida material se puede transformar en un camino hacia la vida espiritual es poniéndote en manos de alguien que te instruya de manera certera y confiada en cómo desarrollar conciencia de Dios, o sea, cómo transitar el sendero del servicio devocional. Y como él lo comprendió y comprendió que esa era la única urgencia de la vida, él dijo, si no consigo esta urgencia, ¿para qué seguir viviendo? Si sigo viviendo sin ese conocimiento, cada decisión que yo tome me va a enredar cada vez más. Y una persona inteligente, si ya sabe que estás muy enredado por vidas anteriores, entonces lo menos que quiere es seguir enredándose. Entonces es mejor terminar esta vida aquí mismo, pensó él. Y así son las cosas. Por eso la comprensión personal es necesaria, pero no una comprensión intelectual. Uno tiene que a su debido tiempo llegar a la conclusión de cuán importante es la presencia de Dios en nuestra vida. Si uno no llega a esa conclusión, entonces uno nunca se va a entregar con fe verdadera a Dios. Es como una persona que desea salir de una adicción a cualquier cosa, hasta que esa persona no llegue por sí misma a la conclusión sólida de que tiene un grave problema, de que se está destruyendo, de que está destruyendo su familia, de que debe resolver eso y no se determine en la necesidad de resolverlo por sí mismo, o sea, decir, wow, en verdad me estoy destruyendo, yo tengo que resolver esto, si no mi vida no vale la pena. Entonces, cuando él llega a esa conclusión, esa persona va a hacer todo lo posible, va a ir a todos los programas de rehabilitación, a lo que sea, va a buscar todas las maneras posibles, va a hacer todo el esfuerzo posible por resolver ese asunto. Pero solo cuando esa persona llegue
por sí mismo a la conclusión de que tiene que resolver. Mientras que intenten convencerlo, mientras que intenten adularlo, mientras que intenten presionarlo, puede que empiece algunos programas de rehabilitación o algunos senderos de transformación, pero no los va a hacer en serio y enseguida se va a apartar y después evidentemente va a recaer en aquello que lo tiene completamente atrapado. Es necesario un proceso progresivo que nos lleve, o sea, un proceso progresivo y reflexivo que nos lleve a la comprensión sobre lo imprescindible que es conocer al Señor Supremo y establecer una relación con Él en nuestra vida cotidiana. Si uno no logra eso, si uno al menos no se preocupa por eso, si uno ni siquiera desea eso, entonces las escrituras dicen que la vida se convierte en una calamidad en el sentido que cada paso que des es un paso hacia la oscuridad. Aunque parezca gozoso y que estás disfrutando mucho, que eres dueña de 7 empresas, que tienes esto, tienes aquello, que tienes una capacidad mental tremenda, que practicas yoga, que practicas no sé cuántas cosas más, todo eso es hermoso. Pero todo eso puede convertirse en veneno si no tienes una relación con el Señor Supremo. La relación con Dios. Ahora, cuando tienes esa relación con Dios, entonces todo aquello que estuviste buscando durante toda tu vida, anhelaste no sé cuántas iniciaciones en no sé cuántos senderos, participar de no sé cuántas reuniones secretas donde allí se compartía literatura muy mística, hacer no sé, todo lo que estuviste buscando por tus propios esfuerzos, el Señor te lo va a ir mostrando, te lo va a ir revelando y te lo va a ir otorgando en virtud de la sinceridad de tu entrega y de la sinceridad en tu práctica de servicio devocional. El Señor por el amor sincero que tú sientas hacia Él, cuando Él vea que tú lo consideras lo más importante de su vida, Él entonces te va a comenzar a otorgar todo aquello que tú necesitas en ese sentido, e incluso lo que andas buscando, e incluso más de lo que andabas buscando. O sea, Él, por darte una misericordia especial desde tu corazón, con la antorcha del conocimiento, va a destruir la oscuridad que nace de la ignorancia. Y cuando la oscuridad es destruida, tu vida se vuelve completamente luminosa. Tu existencia se vuelve completamente luminosa. Ese completamente luminosa se refiere a que tu conciencia se aclara por completo. No se refiere a tu vida material. Tu vida material puede brillar o puede parecer no brillante, pero la vida del devoto puro siempre es brillante porque se refiere a que él está despierto completamente y en presencia eterna del Señor Supremo. Y cuando uno está en presencia constante y eterna de Dios, con sus ojos abiertos, o sea, su conciencia completamente despierta, todo está resuelto. Todos los enigmas de la existencia se resolvieron y todos los sufrimientos dejaron de estar presentes. Porque te das cuenta que el sufrimiento y tú nada tienen que ver. Las circunstancias están allí, pero el sufrimiento y tú nada tienen que ver. Que poco a poco vayamos creando las condiciones necesarias para tener la oportunidad o ganarnos la oportunidad de que el Señor nos lance una mirada y el Señor se dé cuenta y diga, wow, esta persona está lista en sinceridad. Ahora entonces me toca a mí. Voy a actuar, voy a ayudar, voy a hacer. Yo le voy a otorgar la inteligencia necesaria. Su inteligencia va a salir de toda la ignorancia en la que está metida, de todos los deseos que la tienen enredada, y va a tener una inteligencia clara y lúcida que le va a permitir saber en cada circunstancia qué es lo mejor que debe hacer para salir de la circunstancia y al mismo tiempo avanzar en el conocimiento sobre mí. Y mientras más conozca sobre mí, evidentemente más se apegará y se enamorará de mí. Y así funciona el Señor. O sea, el amor es lo único que mueve al Señor Supremo. Nada más. Bhakti es lo único que mueve al Señor Supremo. No hay otra forma de arrancar
ni el conocimiento que hay en el Señor, ni el éxtasis, o sea, la dicha que hay en el Señor, ni la eternidad que hay en el Señor. La única forma en que el Señor se abra a nosotros y el Señor nos muestra todo lo que hay en Él es a través de un amor puro. Y ese amor puro solamente se puede cultivar a través de la práctica del servicio devocional. No hay otra manera. Eso es lo que dicen todas las escrituras sagradas y es a lo cual han llamado todas las grandes almas. Las grandes almas, todas de una manera u otra, por diferentes mecanismos, han hecho el mismo llamado. Existe el Señor Supremo, es una persona, puedes establecer una relación amorosa con Él porque ese es tu estado original, así que adelante, busca un devoto puro que te instruya en ese camino. Un devoto puro es un enamorado del Señor que está bien establecido en el Señor y déjalo todo por ese amor. O sea, entrégate por completo. No lo dudes, entrégate por completo porque no sabes si en el futuro volverás a tener la oportunidad. Que la dicha y el amor de nuestro Señor, siempre tan generoso, hermoso, sabio, nos acompañe. Que la dicha y el amor de nuestro Señor esté siempre a nuestro lado, para ver si gracias a esa presencia nuestra conciencia va teniendo un rayito de luz y nos percatamos de lo imprescindible que es desear a Dios. Desear a Dios se debe de ir convirtiendo poco a poco en nuestro primer deseo. El primero, la prioridad debe ser esa, porque si logramos eso, todo lo otro estará automáticamente logrado. Hare Krishna, paz y amor, buen día, estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare